Hola, ¿qué tal muchachos? Buena tarde, esperando que se encuentren bien todos allá en casita en compañía de sus familias. El día de hoy vamos a continuar desarrollando los temas que tienen una estrecha relación con la independencia o el movimiento de independencia de nuestro país, para entonces conocido llamado Nueva España. En el año de 1810, en los antiguos territorios de la Nueva España, que hoy conocemos como México, se da inicio a un movimiento social. Desde hace casi 300 años, el territorio que antes poblaban mayas, mexicas y otras civilizaciones precolombinas es parte del Imperio Español. Después de 300 años, prácticamente 300 años de dominación española, después de 300 años de desigualdad, de injusticia social, después de 300 años en los que predominó la discriminación a ciertos grupos sociales, políticos, económicos, después de 300 años de este dominio español que efectivamente significó un gran intercambio cultural, pero también significó un gran perjuicio a los bienes de nuestro territorio por todo el saqueo que se llevó a cabo. Bueno, pues después de estos prácticamente 300 años, inicia el movimiento de independencia de México. De los 6 millones de habitantes que hay en la Nueva España, 5 millones son indígenas. Del resto, la mayoría es mestiza o criolla y solo una minoría está integrada por españoles. Como vimos en la clase anterior, propiamente dicho, al inicio este movimiento de independencia, pues no era tal, no era un movimiento que buscara precisamente la independencia de nuestro país, sino más bien un movimiento político que buscaba de alguna manera conformar un gobierno provisional que gobernara, valga la redundancia, gobernara hasta en tanto Fernando VII volvía al trono de España y de esta manera se restableciera el orden político que prevalecía hasta esa fecha. Pero bueno, el movimiento de independencia inicia en 1810, como ya lo vimos, con el famosísimo grito de Dolores, que por cierto acabamos de rememorar, de conmemorar este 15 de septiembre. Recuerden que esto solamente es un cambio de fecha porque la fecha real es el 16 de septiembre. Pero bueno, les decía, este hecho histórico da comienzo efectivamente en 1810, pero no por ello en 1810 obtenemos nuestra independencia. Se lleva a cabo todo un proceso largo, bastante largo, que dura al menos 100 años, perdón, al menos 11 años en su primera etapa, y esto es precisamente lo que vamos a analizar el día de hoy. Este proceso que se llevó a cabo hacia la obtención de la independencia de nuestro país, hoy llamado México, entonces llamado la Nueva España. El objetivo es que tú logres, después de esta clase, logres explicar cuál fue el proceso de independencia y la influencia que tuvo el pensamiento liberal en todo este proceso histórico. El proceso de independencia está, para su estudio, dividido básicamente en cuatro etapas. La primera etapa tiene que ver con la etapa insurgente, ¿de acuerdo? La etapa insurgente, la etapa en la que inicia, propiamente dicho, el movimiento de independencia. Hidalgo parece la persona ideal para encabezar un alzamiento. Allende y el resto de los conjurados de Querétaro ven en el sacerdote a un líder que hará que muchos otros se sumen a la causa. Al comenzar este movimiento, se forman básicamente dos grupos contrarios. Por un lado, los insurgentes, que apoyan al movimiento de independencia y que está formado principalmente por criollos ilustrados, que luego logran formar un ejército con mestizos, con indígenas, bastante numeroso, pero como ya habíamos visto, mal organizado. Y por el otro se forma un grupo al que vamos a conocer como los realistas,
y es un ejército formado por aquellos que defendían al gobierno virreinal y por lo tanto pues a la corona española. Ellos defendían la idea de que la Nueva España continuara siendo gobernada como una colonia dependiente de la corona española. En esta guerra de independencia, el movimiento insurgente, como les comentaba, efectivamente era numeroso, pero mal organizado. Y este proceso insurgente se fue transformando, como les comentaba, en sucesivas etapas. En la etapa de inicio, encabezada por don Miguel Hidalgo y Costilla, iniciado el movimiento el 16 de septiembre de 1810, los insurgentes pretendían que Nueva España fuera autónoma mientras se lograba expulsar a los franceses de España y regresaba Fernando VII al trono. Porque Hidalgo, muchachos, siempre se mantuvo leal a la corona española. No podríamos afirmar que Miguel Hidalgo buscaba en sí la independencia o la autonomía de nuestro país, no. Lo cierto es que Miguel Hidalgo lo que pretendía era instaurar un gobierno provisional hasta que Fernando VII regresara al trono de España. Era el mal gobierno. ¡Viva Fernando VII! ¿Qué quiere decir viva Fernando VII y muere el mal gobierno? Bueno, el mal gobierno local se está insurreccionando contra el gobierno virreinal. Esta etapa, como comentábamos, da inicio con el conocido Grito de Dolores allá en Hidalgo y reconoce a Fernando VII como rey de España y de la Nueva España, por lo tanto, ¿no? Y como lo comentábamos insistentemente, ocurre en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Pero para 1811 Hidalgo es fusilado y con ello da fin esta primera etapa de insurrección. ¡Pelotón! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¡Fuego! Al morir Hidalgo, a mediados de 1811, entonces da inicio la segunda fase de la lucha de la independencia. Esta segunda fase o segunda etapa es conocida como la etapa de la organización. Así, cuando el 16 de septiembre de 1810 Miguel Hidalgo convocó a la rebelión contra los españoles, a quienes se acusaba de querer entregar el país a Napoleón, Morelos decidió presentarse ante su antiguo maestro. Planificó los suministros y conformó un ejército manejable y disciplinado. Cuando a mediados de 1811 mueren fusilados Allende, Aldama e Hidalgo, Morelos en esa región e Ignacio López Rayón en Michoacán quedan al frente del movimiento insurgente. Por su parte, José María Morelos y Pavón, quien dirigía el movimiento insurgente en el sur del territorio de la Nueva España, a diferencia de Hidalgo, proponía un rompimiento total con España. Este sí, proponía un gobierno verdaderamente autónomo. Sostenía que la soberanía debería recaer en la nación y que los americanos podían gobernarse a sí mismos. Morelos, a diferencia de Hidalgo, también demostró mejores aptitudes como militar y enfrentó a las tropas realistas y obtuvo grandes victorias. Y bueno, finalmente también fue tomado preso y fusilado. Pero bueno, el ejército insurgente a estas alturas ya se encuentra sumamente mermado. Se dan cuenta que no pueden tomar la Ciudad de México, toman otras ciudades como Oaxaca, como Guerrero, Veracruz, Puebla incluso, y Michoacán. Ya para 1813 María Calleja es nombrado virrey, reorganiza el ejército realista, recupera varias plazas que habían estado en manos de José María Morelos. Morelos comenzó a sumar derrotas. Morelos fue capturado al intentar socorrer a un soldado insurgente por Matías Carranco,
y conducido ante Manuel de la Concha el 5 de noviembre de 1815. El 22 de diciembre de 1815, Morelos fue conducido en un coche de caballos al pueblo de Catepec. A las 4 de la tarde se cumplió la sentencia de muerte. El único beneficio que se le otorgó fue darle sagrada sepultura y no exhibir sus restos públicamente. El ejército insurgente ya se encuentra sumamente debilitado, sumamente diezmado, y es aquí, con la muerte de Morelos, que finaliza esta segunda etapa que habíamos dicho se conoce como la etapa de organización, y da inicio la tercera etapa que vamos a conocer para su estudio como la etapa de la resistencia. Esta etapa de resistencia se lleva a cabo a través de un proceso conocido como guerra de guerrillas. La tercera etapa da inicio, por poner una fecha, en 1814, y al retirarse las tropas francesas de España, el rey Fernando VII es liberado y ocupa nuevamente el trono de España. Al tomar el cargo nuevamente, restablece todas las órdenes absolutistas, todo el gobierno monárquico, incluso el Tribunal del Santo Oficio, o mejor conocido como la Santa Inquisición en España. Mientras esto ocurría ya en España, aquí en la Nueva España, las autoridades eliminan algunas libertades constitucionales, establecen nuevos impuestos además, y todo este movimiento pues obviamente causa un gran malestar entre la población. Al mismo tiempo, las tropas insurgentes pues van sufriendo derrota tras derrota y sus líderes son perseguidos, asesinados. Quienes habían apoyado la Constitución de Apatzingán también fueron perseguidos, y Morelos, tal como lo habíamos mencionado ya en 2 otras ocasiones, es fusilado. La lucha de los insurgentes decae, se va para abajo y solo continúan combatiendo algunos grupos. Uno de ellos muy importante, el de Vicente Guerrero, que a pesar de no tener la fuerza que tuvo el movimiento de Morelos, pues gana mucha influencia en todo el territorio de la Nueva España, sobre todo en el sur. Este movimiento insurgente toma un nuevo impulso y así se mantiene por varios años con poca fuerza, pero luchando permanentemente. Es decir, que a la muerte de Morelos en 1815, el único líder que queda es Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, a pesar de que el resto de los líderes insurgentes deciden retirarse de la lucha y aceptan los indultos que le ofrece la corona, Vicente Guerrero continúa peleando allá en las montañas, sobre todo en Guerrero, e incluso rechaza el perdón que le otorga la corona a través de su padre. Sin embargo, su movimiento, a pesar de continuar mediante el sistema de guerra de guerrillas permanentemente peleando, pues es un movimiento debilitado, es un movimiento complicado, y en 1818 comienza Vicente Guerrero, después de tanta guerra, después de tanta muerte, comienza a intentar un acercamiento con las fuerzas realistas, y lo hace mediante el intercambio de cartas, sobre todo con Agustín de Iturbide, líder del ejército realista, y después de tanta insistencia, finalmente en 1820, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, líderes de bandos contrarios obviamente, deciden pactar una tregua y se reúnen en Acatempan, allá en Guerrero, y bueno, pues pactan una tregua para que finalmente en 1821 se consume la independencia de nuestro país. La cuarta y última etapa la conocemos como la consumación de la independencia. Se da un acercamiento entre las fuerzas insurgentes y las fuerzas realistas. Estos dos grupos opositores de los que hablábamos al principio de este tema, estos dos grupos comienzan a tener acercamiento. Por un lado, liderados por Vicente Guerrero, el grupo insurgente, y por el otro lado, liderados el grupo realista por Agustín de Iturbide. Resulta que Guerrero busca llegar a un entendimiento con las fuerzas realistas, y el objetivo, se entiende, pues es poner fin ya a tantos años de lucha. Y por su parte, Agustín de Iturbide, que es un criollo que comanda el ejército realista, desarrolla un plan de independencia. Sí,
el líder de los realistas, el que estaba en contra del movimiento de independencia, formula un plan de autonomía y de independencia. Este plan es conocido como el Plan de Iguala. El 24 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero firmaron el Plan de Iguala, en el que establecieron las 3 garantías que sustentaron su pacto: el respeto a la religión católica, la independencia y la unión de europeos y americanos sin distinción de castas. Con sus tropas unidas se formó el Ejército Trigarante. La campaña del Ejército Trigarante fue prácticamente un paseo triunfal al que se fueron sumando las autoridades civiles y militares. Los españoles apenas conservaron la capital y otras ciudades. Y aquí en este plan, Agustín de Iturbide propone la formación de un imperio, el Imperio Mexicano, pero muy atentos, lo que propone es que se conforme un imperio, pero que sea gobernado por Fernando VII, aunque regido por una constitución. Un nuevo virrey, Juan de O'Donojú, llegó al puerto de Veracruz y accedió a dialogar con Iturbide. Reunidos en la villa de Córdoba, pactaron un tratado en el que el virrey reconoció la independencia del Imperio Mexicano, con la salvedad de que el trono sería ofrecido a Fernando VII o a un infante de España. Y esto, muchachos, sí, parece bastante absurdo, ¿no? Parece absurdo porque en la práctica se trataba de reconocer como rey a Fernando VII, es decir, al rey de España. Se proponía la independencia, pero al mismo tiempo se proponía seguir observando y reconociendo como rey a Fernando VII, es decir, al rey de España. O sea que muy independientes, mucha autonomía, pues no parece ser, ¿verdad? Y sin embargo, Vicente Guerrero, el líder de los insurgentes, consideró en su momento que esa era la única manera de obtener la independencia de México y acepta las condiciones de ese plan de Iguala. Ya más tarde, en 1821, el último virrey de la Nueva España, Juan de O'Donojú, tiene además ideas liberales, decide pactar con Iturbide y firman en Córdoba, allá en Veracruz, un acuerdo mediante el cual se aceptaba la independencia de la Nueva España, es decir, ahora el Imperio Mexicano. Este Imperio Mexicano invita, pongan otra vez mucha atención, invita a Fernando VII a que él tomara las riendas del gobierno. Bastante contradictorio, ¿no creen? El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró en triunfo a la Ciudad de México, comandado por Iturbide y Guerrero. Concluían 3 siglos de dominio español. Pero ya vimos que independencia como tal, pues no se proponía, porque finalmente lo que se buscaba es que Fernando VII no siguiera gobernando. En fin, se firma el acta de independencia del Imperio Mexicano, y aunque, insisto, en dicha acta se habla de independencia, lo cierto es que el acuerdo era que el trono del Imperio Mexicano se ofrecería a alguien más, al rey de España. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, es otra historia. Es importante, muchachos, tomar en cuenta todo el pensamiento social de los insurgentes a lo largo de este movimiento. Toman en cuenta que desde que Hidalgo inicia el movimiento de insurrección armada en 1810, una gran cantidad de indios y mestizos se suman al ejército de Hidalgo. Es que ellos creían que este levantamiento era una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Lo cierto es que no fue así. Pero bueno, Hidalgo, como parte de su pensamiento social, en algún momento declara la abolición, es decir, la suspensión, la cancelación, la eliminación de la esclavitud, y exentaba del pago de tributo a los indios y a las castas. Además, por ahí fundó un periódico conocido como El Despertador Americano, y este periódico sirvió para difundir las ideas del movimiento insurgente. Aquí habría que hacer también una observación importante. Efectivamente, Hidalgo funda un periódico para difundir las ideas, el pensamiento social de los insurgentes, pero tomen en cuenta que para esta época el 90% de la población no sabe leer ni sabe escribir. Entonces, habría que preguntarse realmente a quién estaba dirigido ese periódico y la difusión de esas ideas liberales. ¿Ustedes creen que a los indios?
a los mestizos, a los esclavos, a los criollos, a los peninsulares. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, en septiembre de 1813, esto es otra historia, Morelos convoca a un congreso allá en Chilpancingo, en Guerrero, y ahí él da a conocer un documento que él mismo redacta, conocido como Los Sentimientos de la Nación. Este documento expone las principales ideas políticas y sociales de Morelos, muy distintas al pensamiento social de Miguel Hidalgo. Pongan atención, este documento es sumamente importante porque es el primero que realmente expone la idea de independencia y se preocupa por los derechos de las clases más desprotegidas de la Nueva España. En este documento, Morelos declara que América es libre, que América es independiente de España. Señala que el poder político, la soberanía, debe recaer en el pueblo, es decir, que el pueblo tiene que decidir por la forma y quiénes los van a gobernar. Pedía además que el gobierno liberal sustituyera al gobierno tiránico, exigía que se eliminara la opulencia, exigía que se cuidara la indigencia, que se redujera la cantidad de indigentes que había en la Nueva España, que se aumentaran los jornales, es decir, los salarios de la gente pobre. Solicitaba también terminar con tributos, eliminar la tortura, eliminar fueros religiosos, militares, prohibía la esclavitud, la distinción de castas, cosa muy importante porque recuerden que había una gran discriminación en el sentido de la raza, de la casta a la que pertenecía la población, ¿no? La idea de Morelos es que todos fuéramos iguales. De ahí una frase muy conocida de José María Morelos y Pavón, en la que él decía que todos somos iguales y lo único que nos distingue es el vicio o la virtud. Un año después, ya en 1814, se publica la Constitución de Apatzingán. Esta constitución sirve de base para la elaboración de la primera constitución ya de México independiente, la Constitución de 1824. Y en este documento se plasman las principales ideas, el pensamiento social de los insurgentes, de Morelos sobre todo, y está influido evidentemente por ideas liberales que circulan en Europa. Dicho de otro modo, por las ideas de la Ilustración, tema que ya vimos en nuestra clase anterior. Que tengan bonita tarde, cuídense mucho, nos vemos la próxima.